Bueno, mi nombre es Néstor Recher, yo soy miembro también del equipo de investigación en desarrollo rural y evaluación de políticas públicas. Reitero mi agradecimiento por participar en el Congreso y en particular en esta sesión. Aunque no le hemos puesto ningún título a la sesión en particular, seguro que al leer las comunicaciones que se han presentado habéis encontrado claramente un hilo conductor ligado a temas de emprendimiento en áreas rurales, actividades empresariales, actividades productivas y la relación de estas actividades con el fenómeno del despoblamiento. Y ese es un poco el interés de esta sesión, ¿no? Ver varios casos, ejemplos y análisis de actividades, de acciones, de políticas vinculadas con las actividades empresariales y productivas en medio rural, qué impacto pueden tener y están teniendo para revertir, adaptarse, mitigar el fenómeno del despoblamiento y bueno, y intentar entre todos generar un debate y una discusión que creo que es quizás lo más interesante, ¿no? De asistir a este tipo de congresos, tener ese feedback, ¿no? Y ese espacio colectivo, ¿no? Para compartir ideas y opiniones. Voy a leer rápidamente los autores que van a participar en esta sesión para comprobar que estáis todos en la sala. Y el orden propuesto es el orden que se señalaba en el documento que pasamos en el programa. La primera presentación será Adriana Serrano, cómo afectan las limitaciones demográficas y geográficas a los resultados de las empresas creadas en áreas rurales. Adriana Serrano, perfecto. La segunda presentación será Fede Soler, también lo tenemos por aquí, me consta. Después tendremos a Alberto Serrano, correcto. Y Leticia Santavalla. Genial. Pues entonces, inicialmente no, pero hasta hace poco éramos 5 presentaciones. Hace apenas un día o dos cayó una y somos finalmente 4, por lo que tenemos hora y media. Bueno, ahora un poco menos, quizás con el retraso. Sabéis que tenías alrededor de 10 minutos, quizá esto es un pelín flexible, pero insisto en que lo deseable para todos quizás es contar con esos minutos, 3-5 minutos de preguntas, discusión en cada presentación, después de cada presentación, y si es posible también una pequeña reflexión final al final de todas las comunicaciones. Y sin más, Adriana, si quieres, puedes empezar con la presentación. Vale, buenos días. Yo voy a presentar el estudio Cómo afectan las limitaciones demográficas y geográficas a los resultados de las empresas creadas en áreas rurales, en el que he trabajado con las profesoras Beatriz Cuellar y Yolanda Fuertes de la Universidad de Zaragoza. Nosotros pretendemos abordar el problema de la despoblación rural proponiendo como posible solución fomentar la creación de empresas. Está claro que es más difícil montar una empresa en el medio rural que en el medio urbano, porque las ciudades congregan una serie de recursos que son ventajosos para la creación de empresas. Además, se ha encontrado que las empresas rurales tienden a tener resultados financieros peores o iguales que las empresas urbanas. Sin embargo, otros estudios avalan que la supervivencia es mayor en el medio rural. Me parece paradójico. ¿Cómo es posible que las empresas urbanas, en un entorno aparentemente propicio, sobrevivan menos que las empresas rurales, para las que parece que todo son dificultades? Hay factores que podrían explicarlo, como son los salarios más altos en las ciudades, la distinta competencia, las características del empresario, y lo que da pie a nuestra principal hipótesis, que es la falta de alternativas del empresario rural en caso de quiebra. Es decir, el empresario rural, si su empresa quiebra, mañana podría empezar a buscar trabajo en la ciudad, mientras que el empresario rural, al no tener tantas opciones, podríamos decir que no puede permitirse el lujo de quebrar. Así, estudiamos cómo afecta un factor, la localización en el medio rural, a las empresas del sector de economía circular. ¿Por qué el sector de la economía circular? Bueno, este sector, además de su creciente atractivo, algunos autores le encuentran un especial potencial de desarrollo rural debido a que esta actividad a menudo precisa de cercanía a recursos naturales que pueden estar próximos en el medio rural. Así que... Vaya hombre. No pasa. Gracias. Nuestra primera hipótesis es que la localización en el mundo rural es un factor que desincentiva la creación de empresas, aunque el sector de la economía circular es de los más proclives a instalarse en áreas rurales. Nuestra segunda hipótesis es que la localización de las empresas del sector de economía circular en el mundo rural es un factor relacionado positivamente con la supervivencia empresarial,
Y nuestra tercera hipótesis es que la localización de empresas del sector de economía circular en el mundo rural es un factor relacionado negativamente con el crecimiento de la empresa y positivamente con la rentabilidad. Esto es porque se espera que la desventaja de la ruralidad, estudiada por Clausen, implique dificultades para el crecimiento en áreas rurales, pero estas dificultades podrían traducirse en crecimientos lentos pero más sólidos en el largo plazo, en contraposición al crecimiento rápido, que suele asociarse a mayores riesgos debido a problemas con los flujos de caja, decisiones precipitadas, etc. Vamos a verlo. Trabajamos con la base de datos SABI y extraemos todas las empresas españolas del sector de economía circular creadas entre 2008 y 2017, con 5 años de datos para cada una y un total de 10.205 empresas. ¿Cómo sabemos que son de economía circular? Recurrimos al código CENAE de la literatura reciente. Aplicaremos técnicas estadísticas avanzadas, ampliamente utilizadas en el campo de la medicina, pero novedosas en este ámbito, como son Propensity Score Matching, Inverse Probability of Treatment Weighting y análisis de regresión de Cox. Lo que hacemos es clasificar las startups de economía circular en un grupo de tratamiento, ser rural, y un grupo de control, ser urbano. ¿Cómo sabemos si una empresa es rural o urbana? Bueno, trabajamos con distintas variables independientes, principalmente la población del municipio y la densidad de población, y también otras como es la población a sus alrededores y el envejecimiento de la población, además de algunas variables geográficas como son la altitud y la pendiente del municipio. Lo que es importante aquí es que estamos intentando investigar si las empresas rurales que tienen factores rurales sobreviven más. Pero también hemos hallado que hay otros factores, como puede ser recibir una subvención, que tienen una asociación positiva con la supervivencia. También hemos encontrado que las empresas rurales son más propensas a estos otros factores. En nuestro ejemplo, una empresa rural es más probable que reciba una subvención. Por lo tanto, es importante que podamos analizar si las empresas rurales sobreviven más debido a que son rurales, debido a estos factores rurales, o debido a su mayor propensión a estos otros factores. Y para esto aplicamos estas técnicas cuasi experimentales, que a grandes rasgos lo que estamos haciendo es, para cada empresa rural, encontramos su media naranja urbana, que es una empresa con similares características en tamaño, costes operativos, intensidad laboral, subvenciones y riesgo de insolvencia. También controlamos industria y año de fundación, para así eliminar los efectos confundentes. Bueno, vamos con los resultados. Para nuestra primera hipótesis tenemos un análisis exploratorio que revela la concentración de empresas respecto a la población de los municipios. Encontramos que la localización en el mundo rural no favorece la creación de empresas, aunque el sector de la economía circular no se ve tan afectado como otros sectores, como podría ser el sector tecnológico, que es un sector tradicionalmente urbano. Además, encontramos que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona generan un efecto arrastre sobre la captación de empresas. Por lo tanto, nuestra primera hipótesis se quedaría aceptada en nuestra muestra de datos. En el medio rural se crean menos empresas, pero el sector de economía circular se ve menos afectado. Vamos con la segunda. Realizamos ahora el emparejamiento por puntaje de propensión que explicaba anteriormente y encontramos una asociación positiva entre localizarse en un área rural y sobrevivir. Por lo tanto, también quedaría aceptada la segunda hipótesis en nuestra muestra de datos. La localización en el mundo rural es un factor relacionado positivamente con la supervivencia. Aplicamos de nuevo el PSM, esta vez sobre el rendimiento financiero, y vemos que en las zonas poco pobladas hay menores tasas de crecimiento de tamaño y ventas, pero mayores de beneficio, lo que podría asociarse con esos crecimientos lentos pero sólidos. Y lo contrario sucede en los centros urbanos. Estas diferencias son estadísticamente significativas. Por lo tanto, la tercera hipótesis también quedaría aceptada en nuestra muestra de datos. La localización en el mundo rural sería un factor relacionado negativamente con el crecimiento de la empresa y positivamente con la rentabilidad. En conclusión, en el mundo rural se crean menos empresas, aunque el sector de la economía circular se ve menos afectado y tiene mayor supervivencia, incluso cuando se controla por factores. Esto indica que debe de haber otros factores que no se están considerando, como podría ser una mayor resistencia del empresario rural. Además, la localización en el mundo rural se relaciona con un crecimiento lento, pero sólido. Podría decirse que las empresas de economía circular que prosperan en entornos rurales poco poblados y aislados son como árboles que crecen en condiciones difíciles y desarrollan raíces profundas para sobrevivir en terrenos desafiantes.
Así, estas empresas de economía circular establecerían prácticas sostenibles de crecimiento lento, pero resistente en el tiempo. Por lo tanto, aunque hemos encontrado que sí que se aplica la desventaja de la ruralidad en el crecimiento, no es así en la supervivencia, donde podríamos hablar incluso de una ventaja de la ruralidad, que sienta las bases de una posible futura teoría de la resiliencia rural. Aunque hemos hallado diferencias estadísticamente significativas, estas son pequeñas. La capacidad predictiva de las variables geográficas y demográficas no es comparable a los ratios financieros. Y además, por limitaciones de espacio y de tiempo, no hemos podido incluir todas las variables que desearíamos en el tratamiento. Así que sería interesante poder profundizar en estas variables y realizar estudios futuros que comprendan estas variables y también relaciones entre las mismas, efectos de mediación, de moderación, para así poder desarrollar una teoría que explique la mayor resiliencia rural. De hecho, ya estamos trabajando en ello. Estos trabajos tienen implicaciones prácticas para los emprendedores que desean conocer los factores que se relacionan con la mayor supervivencia, para los inversores que les interesa poder alocar sus recursos de la forma más eficiente posible, y para la administración pública, puesto que, entre otras cosas, hemos hallado que hay una relación positiva entre recibir una subvención y la supervivencia en economía circular rural. En definitiva, hemos encontrado que cuanto más difícil es la situación demográfica asociada a zonas rurales, menos se emprende, pero mayor es la tasa de supervivencia, incluso cuando controlamos por factores confundentes. Por lo tanto, deben existir otras causas que expliquen la mayor resiliencia rural. Una posibilidad es que, ante la falta de alternativas a la quiebra, los empresarios rurales muestren una mayor resistencia a cerrar la empresa. De hecho, la falta de alternativas es una excelente fuente de motivación. Y si no, que se lo digan a Cortés, que ahí lo tenemos quemando las naves para no volver. Y a mí tampoco me queda otra alternativa que ir terminando la presentación para que dé tiempo a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Adriana, especialmente por ajustarte de forma tan eficiente al tiempo disponible para la presentación. Y ahora, si os parece, abrimos una ronda de preguntas o comentarios que queráis hacerle a Adriana. No es tanto pregunta, sino solo aclaración sobre el concepto de rural y dónde habéis puesto el límite a la hora de extraer la muestra de las empresas. ¿10.000? No. Tenemos varios requisitos y, en concreto, respecto a lo de población, lo que hemos hecho ha sido dividirlo en 7 categorías distintas según la densidad de población y la población. Entonces, tendríamos zonas que son muy pobladas y muy densas, pobladas y menos densas, etc. Y los límites, si no recuerdo mal, son 300 habitantes por kilómetro cuadrado, 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado y, por otra parte, 500, 5.000 y 50.000 habitantes. Ahí entra el concepto de rural. Son siete categorías distintas. O sea, 500, 5.000 y 50.000. Pero se combinan con la densidad. ¿Y no habéis visto diferencias entre estos 3 niveles? Sí, claro, claro. O sea, ese es el tema del trabajo. O sea, al final quedan 7, de los cuales una de las categorías son inclasificables, porque son... Pero lo rural y urbano, sino dentro de lo rural. Ah, sí, dentro de los rurales sí. De poblacional o de densidad que sea... Sí, a ver, 50.000 sería la zona más urbana y suele ser la que da diferencias estadísticamente significativas. Y luego, por el otro lado, las zonas menos pobladas, que son las de menos de 500, también dan las diferencias. Los que están más entre medio es lo que no produce diferencias. Bueno, como tienes poco tiempo para presentar, tengo algunas dudas. Me he quedado duda porque al principio creo que sí que lo has planteado sobre los resultados financieros. Si había una diferencia en resultados financieros entre estas empresas en el medio rural y las urbanas, ¿vale? Esa es una cuestión. Otra cuestión, bueno, quizás a la gente no le interese mucho, pero
no me ha quedado claro si la econometría que utilizáis es DIF o qué hacéis, pero luego me lo comentas, no nos Sí, vamos a vale. aburrir con esto. Y la tercera cuestión, creo que es interesante que exploréis al final en la discusión esta idea de la falta de alternativas, ¿no? Realmente el emprendimiento tiene habitualmente una consideración positiva, pero también el emprendimiento en zonas rurales tiene que ver con falta de posibilidades de trabajo asalariado. Es decir, que quizás en ocasiones no queda otra cosa que hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que en la discusión me parece que es un argumento interesante. No necesariamente lo tenéis que cuantificar, no lo sé, o a lo mejor sí, o a lo mejor hay posibilidades de ver, no lo sé, pero de los argumentos que habéis dicho es el que me ha parecido como más potente, ¿no? A la hora de explicar esto. Sí, eso sería precisamente como el foco de la teoría que queremos desarrollar a futuro, que realmente puede ser que estén resistiendo más a cerrar la empresa, pues eso, porque no les queda otra, no encuentran otro trabajo. Entonces, por eso se mantienen ahí durante más tiempo del que a lo mejor cabría esperar en un ámbito urbano. Y la primera pregunta sobre los resultados. Algunos estudios han encontrado eso, que suelen ser peores los rurales y por eso es esa mm, cuestión de cómo puede ser si los resultados son peores que sobrevivan más. De ahí es donde partimos. Nosotros habíamos encontrado que las tasas de crecimiento de tamaño y de ventas sí que serían peores, o sea, te sale el coeficiente negativo, pero de beneficios salía positivo. Que crecen, o sea, que mejor, sí, mejor los rurales, efectivamente, sí. No sé si hay más preguntas. Vale. Sí, hola. ¿Habéis mirado las diferencias que hay en estas empresas en cuanto a generación de empleo? O sea, si son creadoras de empleo, si crean más empleo en zonas urbanas o rurales, o se trata de pequeñas empresas más gestionadas por autónomos. En este trabajo como tal, no, pero sí que es verdad que en otros, o sea, con estos mismos datos intentamos calcular también el ratio de personal, o sea, de gastos de personal, no de número de empleados. Y había poquita significatividad en ese momento. ¿Más preguntas o comentarios para Adriana? A ver, si no, yo quizá te haría una pequeña pregunta o reflexión, ya que una de las ideas principales de este seminario y congreso es la evaluación, ¿no?, de las políticas públicas y qué se puede hacer desde el diseño, ¿no?, de las políticas públicas para trabajar el fenómeno de la despoblación. Es si podrías, de estos resultados tan interesantes, si se podría derivar alguna recomendación de cara a las políticas públicas para apoyar empresas de economía circular en áreas rurales. Porque dices, por ejemplo, que hay un factor importante como son la recepción de subvenciones, Sí. y aunque haya menos empresas, tienen una tasa de supervivencia mayor, lo que se puede ligar también a la idea de éxito, ¿no? Porque si tu empresa sobrevive durante más años, puede ser que tengas un éxito empresarial mayor, ¿no? Entonces, esto puede tener algunas consecuencias para las políticas públicas contra la despoblación. Bueno, para mí está bastante claro que el tema por el cual las personas abandonan el pueblo y hacen ese éxodo rural es la falta de trabajo en esas zonas. Entonces, cualquier iniciativa que pueda fomentar la creación de empresas que, según estos datos, por lo menos parece que vayan a tener una supervivencia mayor, yo creo que es positiva. Respecto a lo de las subvenciones, tampoco puedo asegurar que vaya a ser siempre una buena idea, porque también hay otros factores, como por ejemplo, a qué empresas están dando las subvenciones. A lo mejor ya lo están dando a algunas que ya vayan a tener mejores perspectivas de éxito. Pero bueno, o sea, es la única, o sea, la única política que podemos extraer como tal sería lo de las subvenciones, sí. Perfecto. Muchas gracias, Adriana. ¿Más preguntas o comentarios? O si os parece, seguimos con la siguiente presentación. Muchas gracias, Adriana, por la presentación.